Buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente nos volvemos a encontrar de esta manera. Me da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares, aunque sea por este medio, pero decíamos, dadas las condiciones, dado el trance por el que estamos pasando, pues es bueno que aprovechemos todos los medios, toda la tecnología. Nos falta mucho para llegar a lo que queremos, pero vamos avanzando, no se desespere. Lo importante es que podamos estar pendientes de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, que eso es esencial para la vida de usted, para la vida mía. Entonces les invito amablemente, por favor abran sus Biblias y busquen la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ahí busquen el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 15 al 23. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. También va a aparecer en su pantalla, por si alguno no tiene Biblia. Amén. Y leemos de manera unida. Dice esta preciosa palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según, dice su palabra, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito Dios, damos gracias. Padre, muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por convocarnos para este día, para esta hora. Entendemos que esta es una de esas buenas obras que tú preparaste para que nosotros caminemos en ella. Y hoy tenemos la oportunidad de caminar en ella, de vivirla, de experimentarla. Gracias por la vida de mis hermanos que amablemente me escuchan. Te ruego, Señor, que les guardes, que les bendigas. Te ruego, Padre, que esta palabra la plantes en su corazón, en su mente, en su mismo espíritu, y por ese acto de gracia y de misericordia tuya, Señor, nos enseñes por medio de tu santo y bendito Espíritu. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos ahora, Padre. Amén, amén, amén. Pues gracias a Dios damos, por esta preciosa palabra, y vamos a acercarnos a ella con un acto de reverencia, con mucha solemnidad, rogándole a Dios que podamos entenderla en su gracia, y más allá, que haya en usted, que haya en mí esa fuerza de voluntad para aplicarla, usted a su vida, yo a la mía, y todo será mejor e iremos creciendo espiritualmente. Vamos a la palabra. Es un tema que habla de la iglesia, y hablamos de la iglesia gloriosa porque usted y yo somos parte de esa hermosa iglesia, de esa familia de Dios a donde Él nos trajo con su familia. Y podríamos decir entonces, como un enunciado para comenzar, que formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra, ese es el propósito de Dios. A ver si me expliqué.
El propósito de Dios es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Y ese cuerpo es su iglesia. Por eso hablamos de la iglesia gloriosa. El tema central de todo el capítulo que estamos leyendo, capítulo 1, puedo decir que es Cristo el eterno fundamento de la iglesia. Cristo el eterno fundamento de la iglesia. Esto incluye, sin duda, su total salvación. Por eso los creyentes han recibido toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo, usted y yo tenemos abiertas muchas expectativas. Sin Cristo el hombre no tiene derecho a nada. La evidencia de esto que estamos hablando, es el hecho de que el apóstol comienza esta cláusula, de la que estamos leyendo, una cláusula individual expresando gratitud al haber oído, dice él, de la fe de los lectores que están en el Señor Jesús, que caminan en el camino del Señor Jesús, o que son seguidores de Jesús, o que son sus discípulos. Diga usted, como yo, dígalo. Y finaliza describiendo al Cristo como aquel que en beneficio de la iglesia lo llena todo en todo. Entonces la carta a los Efesios sigue el proceso por medio del cual Dios está conduciendo a la iglesia hacia el destino propuesto en Cristo. Hacia allá nos lleva. La epístola se divide en dos grandes secciones. La epístola a los Efesios o la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, decíamos, se divide en dos grandes secciones. En los capítulos 1 al 3 nos habla de la posición del creyente en lugares celestiales, gloria al Señor. Y en los capítulos 4 al 6, que es pequeña la carta, nos enseña acerca de la vida práctica del creyente. De inicio, el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia de Éfeso de una manera muy especial, no solo movido por ese amor que siente por ella, sino por las referencias que le llegan acerca de ella. Son dos cosas diferentes. Hay un amor del apóstol Pablo por esa iglesia de Éfeso, pero más le impacta el testimonio que da esa iglesia. Así es que vamos a ver en este momento, ¿verdad?, esta enseñanza acerca de esta iglesia, la iglesia gloriosa. Y vamos a ver un poco sobre sus características, diríamos características esenciales de la iglesia. La gratitud que se despierta en el corazón de Pablo es sin duda y es debido a las bendiciones enumeradas y descritas en los versículos 3 y 4, de los versículos 3 al 14, y además por las noticias que le han llegado y que aquí él menciona puntualmente. Por ejemplo, una noticia: la fe en el Señor Jesús que existe entre ellos, dice el versículo 15, que lo tenemos aquí a la mano. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, esa lealtad, esa fe en el Señor Jesús, y el otro aspecto que menciona, su amor para con todos los santos. Dicho de otra manera, su amor para con todos los creyentes, para con todos los discípulos. Amor, ¿verdad?, hacia ellos, pero además un poquito más allá, amor hacia toda la humanidad. Esto nos debe llevar a pensar y a tener cuidado que no suceda así en usted, que no suceda así en mí, que hay una lealtad, fíjese bien, a Cristo que no desemboca en amor hacia los demás, y que por esto mismo, más bien, es una aparente lealtad a Cristo. Por eso digo que no sucede en usted, que no sucede en mí. Podemos mencionar algunos ejemplos al respecto de estas aparentes lealtades, o dicho de otra manera, de estas falsas lealtades. Porque en cuanto a la lealtad, le quiero compartir rápido algo. En cuanto a la lealtad,
La lealtad no se da en porcentajes. La lealtad como concepto, como actitud, como calidad de persona, la lealtad solamente se tiene o no se tiene. No hay términos medios. Por eso hablamos de esto. Por ejemplo, decíamos, de esas lealtades aparentes hacia Cristo. Los monjes, los ermitaños, ¿verdad?, se apartaban del mundo para no tener contacto con Él, abandonando las actividades normales de la vida y por lo mismo desentendiéndose de las necesidades de los demás, del mundo. Una falsa lealtad, un falso interés. Otro ejemplo, los cazadores de herejías de la Inquisición española y de otros lugares perseguían a los que no pensaban como ellos. Un tercer ejemplo, antes que viniera Cristo, los fariseos mostraban cierta lealtad a Dios, según ellos. Pero esa lealtad, fíjense bien, les hacía despreciar a aquellos que consideraban menos leales a Dios que ellos. O sea, ellos se sentían absolutamente leales y entonces menospreciaban a los que ellos consideraban menos leales. Un ejemplo más, en la actualidad, también los hay. También los hay. Creyentes que dicen que aman a Dios, pero muestran poco o nada interés por su obra. También los hay. Entonces, a la luz de esta palabra, vemos que el verdadero cristiano ama a Cristo. Y amar a Cristo es amar a sus semejantes. Y amar a Cristo es amar lo que a Él le interesa. Si no es así, la iglesia no puede esperar más, porque puede darse el caso, fíjese bien, que sea una iglesia muy ortodoxa, que sea una iglesia con una liturgia muy noble, que sea una iglesia con una teología muy pura, que sea una iglesia con una buena enseñanza, solo que si no demuestra amor por sus semejantes, no será una iglesia real, como la describe la carta a los Efesios, que estamos estudiando en su primer capítulo apenas. Debemos tener cuidado de no menospreciar a nadie. A nadie. Es importante entonces que la iglesia muestre evidentemente estas características, porque en esa condición, y solo en esa condición, puede hacerse realidad el propósito de Dios, que es lo más importante, que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Lo decimos en el Padre Nuestro: y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, así que se haga en la tierra. Entonces la petición, veamos, la petición de Pablo a Dios para la iglesia de Éfeso, que ama, que va bien, que responde bien. Dice, primero, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es una hermosa oración, una oración apostólica. En cuanto al espíritu de sabiduría, Pablo usa la palabra Sofía, que da la connotación de 3 cosas. Por ejemplo, da la connotación de un conocimiento de las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2:11, vamos a buscar 1 Corintios 2:11, no me demoraré mucho, usted lo va a ver en su pantalla. Y decimos 1 Corintios 2:11, se lo leo fuerte: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces dijimos que habla del espíritu de sabiduría, que Dios les dé espíritu de sabiduría, o sea, de un conocimiento de las cosas profundas de Dios. Y esas cosas profundas de Dios, dice la palabra, que solamente las conoce el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios nos hará partícipes de ese conocimiento de Dios. Obviamente, nos hará partícipes del conocimiento
que necesitamos conocer, no más allá. Entonces, la iglesia, dice el apóstol Pablo, que la iglesia sea conducida a mayores profundidades en el conocimiento de verdades eternas del Evangelio. Gloria al Señor. Una segunda connotación de este texto es que la iglesia tenga un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas o para su vida. Y una tercera connotación que podemos sacar de aquí, que sean capacitados así en todo tiempo, para hacer uso de los mejores medios y poder llegar, fíjense bien, poder llegar a la más alta meta. ¿Cuál sería esa más alta meta? Pues la gloria del Dios Trino, que todo es para la gloria de Dios. Solo que para que esto suceda, fíjense bien, necesitamos algo más que venir al culto. Necesitamos algo más que palmear. Necesitamos algo más que levantarnos el domingo temprano y prepararnos para ir a la iglesia. Y no digo que no lo hagamos, no estoy diciendo que eso es malo, no estoy diciendo eso. Digo que es más que eso. Eso está bien, pero no es suficiente. Bueno, no es suficiente. Ahí lo podemos externar. Bueno, no es suficiente, porque siempre habrá algo mucho mejor en Dios. Es necesario contar con personas que piensan. Es necesario. La religión debe ser, escúcheme bien, la religión debe ser un descubrimiento personal diario. Es una obligación de una persona pensante el pensar en su camino hacia Dios. No somos autómatas, no somos robots, tenemos pensamiento. Solo que nuestro pensamiento, dice la palabra del Señor, nuestro pensamiento debe estar unido al pensamiento de Cristo. Solo así. Es necesario contar con un ministerio de enseñanza. Alguien decía, la Biblia, y la Biblia a secas, es la religión de los protestantes. Es hermoso, vuelvo a repetirlo. La Biblia y la Biblia a secas es la religión de los protestantes. Esto, aunque es verdad, no siempre parece serlo. O sea, es una verdad, pero no siempre es así. Porque no solo se trata de una buena enseñanza. Espero que pueda explicarme. No solo se trata de una buena enseñanza, sino con qué espíritu recibimos dicha enseñanza. Mire, lo que le estoy diciendo es esto. Alguien puede estar recibiendo una excelente enseñanza. Su maestro es un buen maestro. Entiende, discierne la palabra y la explica. Pero la persona que lo está recibiendo con un espíritu equivocado, con un espíritu de altivez. Pensando en los colegios, en los estudios seculares, usted lo sabe, yo lo sé, ¿verdad? Hay referencias de quienes vienen de tal colegio, quienes hicieron su estudio profesional en tal universidad y otros en tal universidad. A eso me refiero. Pero que como personas perdieron el piso. Hay una altivez, hay un orgullo, hay una vanidad, porque pues gracias a Dios que pudieron estudiar en esos colegios, no a todos les es dado. Entonces, aunque hay una buena enseñanza, pero se recibe con un espíritu equivocado. Y entonces podemos encontrarnos con siervos de Dios que no tienen nada de siervos, porque son muy altivos, y el siervo pues es humilde, y al final de cuentas, si realmente sabemos un poquito más que otros, es por la gracia de Dios, nada más, porque a Él le plació. Dijo el Señor Jesús en su oración: Padre, te alabo porque a ti te plació enseñarle, mostrarle, revelarle todas estas cosas a estos niños, a sus discípulos. Cabría a estos ignorantes, a estos que el pueblo
normal los desprecia, los menosprecia. Pero a ti te plació revelárselo a ellos. Entonces recibirlo con un espíritu correcto. Pablo pide a Dios, fíjese bien, para la iglesia, para usted, para mí, para la iglesia, una revelación y un conocimiento más pleno de Dios. Por ejemplo, un profesional que ha decidido explorar y explotar su profesión, sacarle jugo, no importa del área que sea, deberá estar ocupándose en su continua actualización de conocimientos, porque de no ser así, llegará un momento en que ya no será tan útil a sus clientes. La persona se prepara en las profesiones diferentes para resolver necesidades. A usted le pagan, al que es un profesionista, le pagan por resolver necesidades, cual sea. La vida cristiana se podría describir entonces como conocer más a Dios cada día. Un crecimiento continuo, permanente, sostenido. Una amistad que no crece en la intimidad, con el tiempo tiende a desvanecerse. ¿Lo escuchó? Y eso es lo que sucede entre nosotros con Dios. ¿Cuántos amigos tenía usted hace 5 años? ¿Cuántos tiene de aquellos que tenía hace 5 años? Puede tener nuevos amigos. Y aquellos que ya no tiene, porque ya no los tiene. Tal vez porque ya no cultivó esa amistad. A eso me estoy refiriendo. Entonces es de notar que en las cartas de Pablo, él siempre hace énfasis hacia el conocimiento de Dios o de Cristo. Veamos. Por ejemplo, exige un movimiento de nuestra voluntad. Mateo 24, 43. Mateo 24, 43. Dijimos, exige, ¿verdad? En esta relación de conocimiento, de más conocimiento acerca de Dios, exige un movimiento de tu voluntad, de mi voluntad. Ahí tiene usted en la pantalla Mateo 24, 43, que dice, lo leemos, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tiene el conocimiento, lo mueve a algo, porque hablamos de que exige un movimiento. 2. Se trata de penetrar en la voluntad de Dios, usted y yo, de manera que conozcamos, y cuando hablamos de conocer, significa un reconocimiento o una sumisión obediente. Comparamos Romanos 3:17. Si comparamos Romanos 3:17, ahorita lo encontramos, ahorita se lo ponen rápido en la pantalla. Romanos 3:17, fíjese lo que dice, y no conocieron camino de paz. Y lo comparamos con Isaías 59:8. Isaías 59:8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Qué estamos diciendo? Se trata, dijimos, de penetrar en la voluntad de Dios, de manera que conocer significa reconocimiento o sumisión, o sujeción. Porque a lo mejor, si no lo explico bien, sumisión parece que es su misión. No, estar bajo la autoridad. Sumisión, estar bajo su autoridad. Entonces también vemos otro caso. Ya que el Evangelio es dirigido al no creyente o a los no creyentes, el conocimiento puede venir antes del reconocimiento, aunque los dos son necesarios, porque primero lo conoce y luego pues lo reconoce. ¿No? Vamos a ver Romanos 1:18, si lo tiene por ahí a la mano. Si no, ahorita se lo vamos a mostrar. Romanos 1:18.
Se lo leo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dijimos, ya que el Evangelio es dirigido a los creyentes, el conocimiento de ellos puede venir antes del reconocimiento. O sea, primero reconocen, o una sumisión obediente. Aquí dice Romanos, no lo conocieron. Y como no lo conocieron, no están sujetos a Dios. Y aunque quisieran estarlo, dice más adelante, no pueden. También hablamos de este conocimiento. Este conocimiento no es especulativo. Vamos a ver cuando dice Romanos 11, versículo 34. Romanos 11, 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No es que tú y yo nos pongamos a especular sobre lo que Dios pueda hacer, pueda decir, sino ya lo dijo. Ya está escrito. No es que le enseñemos, no es que hagamos reflexiones y digamos por si se le olvidó al Señor tratar este asunto. No, no se le olvidó. En su preciosa palabra están los principios que debemos aplicar. Es un servicio a Dios. Hablamos de un servicio a Dios absoluto. Primera de Tesalonicenses, fíjese bien, 2:19, no, perdón. Primera de Tesalonicenses 1:9. Como son varias citas, me enredo un poquito, discúlpenme, pero no, nada que no podamos resolverlo ahorita. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, para servir al Dios vivo y verdadero. Se trata de una conversión, se trata de una conversión a Dios para un conocimiento, para servirle. Amén. Espero que vayamos por ahí, me vayan siguiendo. Y también se refiere a este conocimiento, se refiere al acto de Dios para elegir. Al acto de Dios soberano para elegir. Según de Timoteo 2:19, lo tengo por aquí cerca, buscamos según de Timoteo 2:19, y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Gloria al Señor. Implica un reconocimiento obediente, implica un reconocimiento experimental, o sea, una vivencia. El punto central entonces, como concluir esta parte, el punto central es más la edificación que el aprendizaje. ¿De acuerdo? El punto central de esta palabra es la edificación que el aprendizaje. Porque mire, podemos recitar N textos de memoria, podemos recitar de memoria el Salmo 119, hasta leemos en nuestras reuniones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como si fuéramos uno, pero lo recitamos, nos lo aprendimos de memoria, pero es más que nos edifiquemos, más que el conocimiento. ¿Qué dice? Dijimos, Romanos 15:14, ahora sí por dónde ando, perdónenme tantito. Romanos 15:14, ya lo tenemos, dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Y ese amonestaros, decíamos, es para edificación. Para eso, no es criticarnos, no es regañarnos, no es gritarnos unos a otros, aunque usted lo vea que está en una actitud equivocada. Ese amonestar es para edificar, no lo olvide. Gloria al Señor, y siempre será con la palabra.
Pablo pide a Dios que para la iglesia, le ruega para la iglesia una auténtica, fíjese bien, conciencia de la esperanza cristiana. Que usted y yo estemos bien conscientes cuál es nuestra esperanza. Un tema anterior hablamos que Pedro decía para que hagamos una buena defensa de esa esperanza que tenemos ante aquellos que lo requieran. Bueno, entonces decimos, Pablo pide a Dios para la iglesia una auténtica conciencia de la esperanza cristiana. Ante nuestros ojos, el mundo se está descomponiendo cada vez. Si alguien preguntara, ¿en qué mundo vivimos? ¿En un mundo espléndido o irremediablemente malo? Tal vez la respuesta sea, en un mundo de pena. Pero yo te digo, si el mensaje cristiano es verdad, el mundo no va en camino a su disolución, sino a una consumación. Te repito, si el mensaje cristiano es verdad, entonces el mundo no va en camino a su disolución, sino a su consumación. No es lo mismo. Pablo pide a Dios que la iglesia pueda estar bien consciente del poder de Dios. En esta condición que vivimos ahorita, en esta amenaza latente de este virus y otros que han surgido, tú y yo debemos estar conscientes del poder de Dios. El ejemplo que toma el apóstol Pablo es el de la resurrección de Cristo por el poder de Dios. Se refiere al poder de Dios y se refiere a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Habla de energía, habla de poder, habla de fuerza, como una expresión contundente acerca del poder de Dios, para que no haya duda. Gloria al Señor. Por último, vamos concluyendo, Pablo termina hablando de la conquista de Cristo. Gloria a Dios. Dice que Dios lo puso. ¿Dónde lo puso? 1. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. Gloria a Dios. 2. Sobre todo nombre que se nombra. Amén. Por eso le dio un nombre, dice en Filipenses, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces es lo que Pablo está hablando, haciéndote a ti consciente y a mí conscientes del señorío de Jesucristo. En los tiempos del apóstol Pablo, fíjate bien, ya se creía, sin duda alguna, en la existencia de demonios, de ángeles. Acuérdate en ese pasaje donde van los muchachos, decía yo, los discípulos que se adelantaron. El Señor les instruyó, váyanse en la barca y atraviesen al otro lado. Fue una instrucción, se fueron ellos, un viento fuerte los detuvo mucho y no avanzaban, y luego vieron al Señor caminando entre las aguas. ¿Y qué dijeron? Se espantaron porque pensaron que era un fantasma. O sea, ya se hablaba de los fantasmas. Por eso decimos que en los tiempos de Pablo, de mi Señor Jesús, ya se creía en la existencia de los ángeles, de los demonios. También se hablaba de jerarquía entre ellos, entre los demonios. Como si Pablo dijera, los ángeles buenos y los ángeles malos no tienen poder alguno aparte de Cristo. No importa el nombre que se les dé. Fíjate bien, Cristo reina muy por encima de todos ellos. Los buenos son servidores de Dios, así como tú, así como yo. Y si fluye algún poder en ti y en mí para resolver una situación dada, es el poder de Jesucristo que fluye a través de ti o a través de mí, nada más. Gloria al Señor. No importa el nombre que se les dé, decimos, Cristo reina y por encima de todos ellos. Además, su posición de majestad, la posición de mi Señor Jesús de majestad, durará eternamente, tú lo sabes, puesto que fue exaltado, dice la Biblia, sobre todas las eminencias, sobre todo título que pueda ser conferido,
no solamente en la edad presente, sino también en la venidera, o en el futuro, o en la eternidad. Concluimos. Dice que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo puso como cabeza de todo en la iglesia. Ruego a Dios que esta palabra quede en tu vida, en tu corazón, y puedas comprenderla, y si tomaste algunas anotaciones, algunas citas, verifícalas con toda calma en tu casa y ruégale sobre todo al Espíritu Santo que complete, que corrija mis fallas, que redireccione su palabra si yo hubiera hecho algún planteamiento no correcto. No lo hago con intención, no, Dios conoce mi corazón, pero tampoco puedo decir que no me equivoco. Pero tenemos al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo. Vamos a darle gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta preciosa palabra que habla de mi Señor Jesús, que habla de tu iglesia, que habla de nosotros los creyentes, Señor. Un tema muy completo. Gracias, Señor, por la presencia y la paciencia de cada uno de mis hermanos que han escuchado tu palabra. Yo sé que no es en vano. Yo sé que si alguna situación o en algún momento me equivoqué, tú lo vas a corregir con amor, porque nos amas a nosotros. Yo sé, Padre mío, que nuestra capacidad, aunque es limitada, cuando tu Espíritu Santo viene a nosotros, se superdimensiona. Es lo que decía el apóstol Pablo, es lo que oraba y pedía para la iglesia de Éfeso, Señor, y tomamos esa palabra y la hacemos con una oración apostólica en favor de la iglesia Betel y de todas las demás congregaciones, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, Padre, te damos gracias ahora. Amén.